Cuando se trata de relaciones, no siempre es lo que haces, sino lo que dices. Muchas veces, los hombres caen en la trampa de usar palabras comunes como necesito, quiero, espero, o incluso, perdóname. Aunque estas palabras no están mal, cuando las usas en exceso o sin un verdadero sentido, pueden mostrar una falta de control y dependencia emocional. En lugar de proyectar poder, autonomía y confianza, estas palabras pueden hacerte ver como alguien que está buscando validación externa. El estoicismo nos enseña a ser responsables de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Las palabras que elegimos reflejan quiénes somos y cómo nos enfrentamos a los desafíos. Si de verdad quieres ser un hombre irresistible, no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y de las cualidades internas que reflejan tus palabras. Hoy quiero hablarte de 7 palabras que, inspiradas en el estoicismo, no solo te harán más atractivo para las mujeres, sino que te convertirán en un hombre más firme, más seguro de sí mismo y, sobre todo, más auténtico. Y lo más importante, estas palabras no están diseñadas para manipular o impresionar, sino para mostrar lo que realmente eres. Palabra 1. Sereno. Sereno. Esta palabra tiene mucho poder. En el estoicismo, la serenidad es fundamental. Marco Aurelio nos enseñaba a mantenernos firmes ante las adversidades de la vida. La serenidad es esa capacidad para mantener la calma interna incluso cuando el mundo externo está fuera de control. Esta calma no solo refleja tu autocontrol, sino que es contagiosa. Las mujeres encuentran profundamente atractivo a un hombre que sabe mantener la compostura en momentos de tensión. Recuerdo un momento en el que, durante una situación de mucho estrés laboral, me encontré en una reunión importante con mi equipo. Todos estaban hablando sobre posibles problemas. Pero en lugar de dejarme arrastrar por la preocupación, me tomé un minuto para respirar profundamente, mantuve la calma y escuché las soluciones antes de hablar. Esa serenidad no solo resolvió la situación, sino que me dio un aura de confianza y estabilidad. Esa fue una lección clave. La serenidad no solo calma, también atrae. Palabra 2. Confianza. La confianza es mucho más que simplemente creer en ti mismo. En el estoicismo, la confianza se basa en el conocimiento y aceptación de lo que puedes controlar. Como decía Epicteto, no es lo que nos sucede lo que nos molesta, sino cómo reaccionamos ante ello. La verdadera confianza nace de entender que no necesitas la validación de los demás para sentirte valioso o capaz. El estoicismo nos enseña que la confianza no se trata de tener una fachada de seguridad, sino de una seguridad interna que surge de tu capacidad para enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Esta confianza es el reflejo de un hombre que sabe lo que puede hacer y, lo más importante, sabe lo que no puede hacer. Este nivel de autoconocimiento elimina las dudas y las inseguridades, permitiéndote tomar decisiones claras sin parálisis por miedo o indecisión. Recuerdo una vez en la que me sentí completamente inseguro ante una situación importante. Tenía que dar una presentación crucial para mi trabajo y, aunque me preparé mucho, el miedo al fracaso seguía rondando mi mente. Fue entonces cuando recordé una lección de los estoicos: no puedo controlar cómo va a reaccionar la audiencia, pero sí puedo controlar lo que voy a hacer. Al cambiar mi enfoque y confiar en mi preparación, pude entregar la presentación con seguridad. No fue perfecta, pero me di cuenta de que la confianza no se trata de hacer las cosas a la perfección, sino de ser capaz de actuar sin dudar de ti mismo. La confianza es saber que eres suficiente tal como eres. Esto no significa que no debas trabajar en ti mismo o mejorar, sino que la verdadera confianza proviene de aceptar tu valor intrínseco. Un hombre que se siente seguro en su propia piel no necesita buscar aprobación externa constantemente, porque su valía no depende de los demás. Las mujeres encuentran irresistibles a los hombres que proyectan esta confianza interna porque transmiten una energía de estabilidad y firmeza que resulta atractiva y reconfortante. La confianza no tiene que ver con ser arrogante o presumido. De hecho, la arrogancia suele ser una máscara que esconde la falta de confianza real. La confianza verdadera es humilde. Es la seguridad de saber quién eres sin la necesidad de demostrarlo. En el contexto de las relaciones, un hombre confiado no teme mostrar vulnerabilidad ni tiene miedo de expresar sus sentimientos, porque sabe que su valor no depende de lo que los demás piensen de él. La confianza no es algo que puedas fingir o construir solo por la manera en que te ves o te presentas. Es algo profundo, basado en el autoconocimiento y la aceptación. En la capacidad de ser auténtico sin necesidad de validación externa. Este tipo de confianza es la que realmente atrae a las personas, porque proyecta seguridad, estabilidad emocional y una presencia que es fuerte y tranquila al mismo tiempo. Palabra 3. Empatía.
La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona, de sentir lo que esa persona está sintiendo y entender su perspectiva sin juzgar. Los estoicos, a pesar de centrarse en el autocontrol y la autodisciplina, también entendían la importancia de la conexión humana y la comprensión. Séneca decía que la vida no está hecha para vivirla solo, sino para compartirla. Esto implica que un hombre, para ser verdaderamente sabio, debe comprender a los demás, sus emociones, sus desafíos y sus motivaciones. La empatía va más allá de simplemente escuchar, va más allá de sentir lástima por la situación de otro. Empatizar significa entender profundamente las emociones y necesidades de la otra persona, y ser capaz de responder de manera considerada y compasiva. En las relaciones, especialmente con las mujeres, la empatía es una de las cualidades más atractivas que puedes desarrollar. Muchas veces, las mujeres buscan en un hombre a alguien que no solo las escuche, sino que las entienda profundamente. Esta conexión emocional no solo crea una mayor intimidad, sino que también muestra madurez emocional y una capacidad para construir una relación basada en la comprensión mutua. Ahora, ¿por qué la empatía es irresistible? Cuando eres empático, puedes conectar con las personas a un nivel mucho más profundo. Las mujeres, en particular, valoran a los hombres que saben escuchar y que no simplemente responden con soluciones rápidas o juicios. Un hombre empático puede detectar las emociones subyacentes detrás de las palabras, comprender lo que realmente está sintiendo la otra persona y ofrecer una respuesta que sea apropiada, sensible y que dé espacio a la vulnerabilidad. Este tipo de conexión emocional es lo que crea relaciones genuinas. Déjame contarte una historia personal sobre cómo la empatía transformó una situación en mi vida. En una ocasión, una amiga cercana me compartió que estaba atravesando un momento difícil, pero no sabía cómo expresarlo claramente. En lugar de apresurarme a ofrecerle consejos o tratar de arreglar la situación, decidí simplemente escuchar. Pasamos una tarde en la que solo me limitaba a escucharla, mostrando comprensión en mis gestos y palabras. Después de hablar durante un largo rato, ella me dio las gracias, no solo por haberla escuchado, sino por haberla entendido. Ese día comprendí que la empatía no siempre se trata de ofrecer soluciones, sino de brindar a los demás el espacio para ser escuchados y sentirse validados. La empatía crea una conexión profunda y sincera que va más allá de las palabras. La empatía es la clave para crear relaciones profundas, saludables y duraderas. No solo se trata de ser un buen oyente, sino de comprender y compartir las emociones de los demás sin juzgar. Cuando una mujer siente que un hombre es empático, se siente más valorada y entendida, lo que crea un vínculo sólido. Además, la empatía es una habilidad que puede aprenderse y practicarse, y con el tiempo se convierte en una característica que atrae a las personas hacia ti, no solo por lo que haces, sino por cómo las haces sentir. Palabra 4. Responsabilidad. En un mundo donde las excusas y la evasión son comunes, ser un hombre que asume su responsabilidad es algo que se destaca enormemente. La responsabilidad no se trata solo de cumplir con tus deberes o tomar las riendas de tus obligaciones, sino de tener control sobre tus acciones y sus consecuencias. En el contexto del estoicismo, la responsabilidad es un principio fundamental. Los estoicos creían que debemos enfocarnos únicamente en lo que está dentro de nuestro control y asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones y reacciones. Séneca decía, la felicidad depende de nosotros mismos. Esto quiere decir que, independientemente de las circunstancias externas, siempre tenemos la responsabilidad de cómo respondemos ante ellas. Esta es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Ahora, ¿por qué la responsabilidad es irresistible? Un hombre que asume su responsabilidad no solo muestra madurez, sino también una firme seguridad en sí mismo. Cuando eres capaz de aceptar las consecuencias de tus decisiones, buenas o malas, no te escudas en excusas ni culpas a los demás. La responsabilidad implica tomar el control de tu vida, lo que es profundamente atractivo porque denota fuerza de carácter y determinación. Las mujeres, en particular, valoran a los hombres que son responsables porque esta cualidad inspira confianza. Si eres capaz de manejar tus propios problemas y de enfrentar las dificultades con integridad, es probable que ellas sientan que pueden confiar en ti no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. La responsabilidad es una de las cualidades más atractivas que un hombre puede tener. No se trata solo de cumplir con tus deberes, sino de tomar el control de tu vida, tus emociones y tus relaciones.
Al asumir tu responsabilidad, muestras madurez, fuerza de carácter y una actitud activa hacia el crecimiento. No hay nada más irresistible que un hombre que sabe que su destino está en sus manos y que está dispuesto a enfrentar los desafíos con determinación. Cuando te haces responsable de tu vida y de las personas que amas, demuestras que eres alguien confiable, comprometido y dispuesto a construir un futuro juntos. Esta es la verdadera fuerza que una mujer encontrará irresistible en ti. Palabra 5. Compromiso. El compromiso es la promesa que hacemos no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es una palabra que implica mucho más que una simple obligación. El compromiso refleja una decisión consciente de mantenerte firme en algo que has elegido hacer, sin importar las dificultades o los desafíos que puedan surgir. En el estoicismo, los principios de constancia, autodisciplina y perseverancia son fundamentales. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, decía: haz lo que tienes que hacer, sin quejas, sin distracciones. Este pensamiento resalta la importancia de estar comprometido con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros principios. El compromiso no es solo cumplir con lo que se espera de ti, es hacer todo lo posible para mantener tus promesas, superar obstáculos y ser consistente con tus objetivos y valores. Cuando eres un hombre comprometido, tanto en tu vida profesional como en tus relaciones personales, demuestras que eres confiable, responsable y digno de respeto. Ahora, porque el compromiso es irresistible, un hombre comprometido es alguien que cumple sus promesas y se dedica a lo que hace. Esta cualidad es extremadamente atractiva porque transmite estabilidad y seguridad. En una relación, ya sea de pareja, amistad o trabajo, el compromiso crea una base sólida sobre la que se pueden construir expectativas claras y saludables. Las mujeres, en particular, buscan en los hombres a alguien que esté dispuesto a comprometerse de manera sincera y constante. El compromiso no se trata solo de la relación misma, sino de que estás dispuesto a trabajar para que las cosas funcionen a largo plazo, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Esta constancia es un faro de seguridad emocional, ya que demuestra que no te vas a rendir fácilmente. El compromiso es lo que te da dirección en la vida. Cuando decides comprometerte con algo, ya sea una causa, un proyecto o una persona, tu energía y tus esfuerzos se alinean en una sola dirección. Esto crea un propósito claro, que no solo te motiva a seguir adelante, sino que también es algo que atrae a las personas a tu alrededor. Un hombre comprometido con sus metas, ya sea personales o profesionales, transmite una actitud orientada a resultados, lo que demuestra que sabe hacia dónde va y lo que quiere lograr. Las mujeres encuentran a los hombres comprometidos más atractivos porque esta determinación y enfoque hacia lo que es importante en la vida es una cualidad que les da confianza y seguridad. Palabra 6. Claridad. La claridad es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin distorsiones, sin confusión, en un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones ajenas. La claridad es el faro que te guía hacia tus metas y decisiones más importantes. El estoicismo enseña que la claridad mental es una virtud esencial para vivir de acuerdo con la razón y el propósito, ya que solo cuando vemos las cosas con claridad podemos actuar con sabiduría y efectividad. Los estoicos, como Epicteto, nos recordaban que el control sobre nuestros pensamientos y emociones es la clave para alcanzar la paz interior. La claridad no es solo la ausencia de distracciones, sino la capacidad de ver la realidad sin el filtro de nuestras emociones desbordadas o de nuestras inseguridades. Es, en esencia, la visión nítida que nos permite tomar decisiones informadas, actuar con propósito y evitar que la confusión nos desvíe de nuestro camino. Un hombre que tiene claridad sobre quién es, lo que quiere y hacia dónde va, proyecta confianza y seguridad. La claridad es atractiva porque muestra que no estás perdido en el caos de la vida, sino que tienes un rumbo definido. Esta seguridad en uno mismo es algo que las mujeres encuentran muy atractivo, ya que desean estar con alguien que tiene claro lo que quiere y que no duda en tomar decisiones con firmeza. Cuando un hombre muestra claridad, no solo transmite que es capaz de tomar decisiones importantes, sino que también inspira confianza en los demás. En una relación, esto es fundamental, ya que permite que la pareja se sienta segura de que el futuro está bien definido y que ambos están alineados en sus objetivos. La claridad es una de las cualidades más poderosas que un hombre puede desarrollar, nos permite tomar decisiones más sabias, actuar con propósito y comunicarnos de manera efectiva en las relaciones. La claridad es clave para evitar malentendidos, generar confianza y crear un vínculo emocional fuerte. Al ser claro sobre lo que sientes, lo que deseas y lo que estás dispuesto a dar, te conviertes en un hombre más atractivo y confiable.
La claridad no es solo una habilidad para las relaciones, es un estilo de vida que te permite vivir de manera más auténtica y alineada con tus valores. Es la diferencia entre sentirte perdido en el caos y tener la tranquilidad de saber exactamente hacia dónde vas. Palabra 7. Gratitud. La gratitud es mucho más que solo un sentimiento, es una actitud que transforma nuestra perspectiva sobre la vida, es un enfoque mental que nos permite ver lo positivo en las cosas, en lugar de centrarnos en lo que nos falta. En el estoicismo, la gratitud está profundamente conectada con la aceptación y la apreciación del presente. Epicteto nos enseñó que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo valoramos lo que ya está frente a nosotros. La gratitud es, en su esencia, un recordatorio de que lo que tenemos, por pequeño o grande que sea, merece ser apreciado. Esta práctica, lejos de ser una simple cortesía, se convierte en una fuente de paz interior, ya que nos aleja del descontento y el deseo constante de más. Nos invita a reconocer lo que hemos recibido y a vivir con la mente abierta y agradecida, lo cual cambia nuestra relación con el mundo. Un hombre que practica la gratitud tiene una mentalidad positiva. Este tipo de actitud es una de las características más atractivas en cualquier persona, porque la gratitud implica reconocer lo bueno incluso en las situaciones difíciles. Este hombre no se concentra en lo que le falta, sino en todo lo que ya tiene, su salud, sus amigos, su familia, sus logros. Esta actitud de aprecio refleja una madurez emocional que es muy atractiva, ya que demuestra una capacidad para ser feliz con lo que hay. Cuando eres agradecido, las personas a tu alrededor también sienten que su presencia es valorada. Esto hace que la gente se sienta más cómoda y conectada contigo, lo que resulta en relaciones más profundas y saludables. Recuerdo que en un periodo de mi vida, cuando me sentía abrumado por la presión del trabajo y las responsabilidades, me costaba encontrar tiempo para agradecer por lo que tenía. Estaba tan enfocado en mis metas y en lo que aún no había alcanzado, que me olvidé de valorar todo lo que ya había logrado y las bendiciones que tenía a mi alrededor. Fue entonces cuando decidí tomar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estaba agradecido. Podía ser algo tan simple como tener un techo sobre mi cabeza, un buen café por la mañana, o la compañía de mis amigos. Poco a poco, esta práctica de gratitud me permitió sentirme más conectado conmigo mismo y con los demás. Me dio una sensación de paz y satisfacción que se reflejó en mi vida, en mis relaciones y, lo más importante, en mi bienestar emocional. Este cambio me permitió ser más apreciativo de los pequeños momentos y, a su vez, me hizo más atractivo para las personas a mi alrededor, ya que empecé a mostrarles aprecio sincero por lo que hacían por mí. La gratitud no solo es una cualidad admirable, sino que es una herramienta poderosa que transforma nuestra manera de ver el mundo, nos permite apreciar lo que tenemos y reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Un hombre que practica la gratitud se convierte en alguien con una energía positiva, confiable y emocionalmente conectado, lo cual es sumamente atractivo para las mujeres. La gratitud, como una virtud estoica, nos enseña a vivir con humildad, satisfacción y apreciación, lo que fortalece nuestra paz interior y mejora nuestras relaciones interpersonales. Si aprendes a practicarla todos los días, verás cómo tu vida y tus conexiones se transforman para mejor. Palabra 8. Autonomía. La autonomía es la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente, guiado por tus propios principios, valores y objetivos. En el estoicismo, la autonomía se centra en la libertad interna, la capacidad de mantener el control sobre tu mente, emociones y acciones, sin ser influenciado o gobernado por las expectativas externas. Los estoicos creían que la verdadera libertad solo se logra cuando somos dueños de nuestra mente y de nuestras reacciones ante los eventos de la vida. Para los estoicos, la autonomía es una forma de fortaleza interna, porque implica ser responsable de uno mismo y no depender de la aprobación o de las circunstancias externas para definir quiénes somos o qué hacemos. Esta independencia no significa aislamiento o indiferencia hacia los demás, sino más bien la capacidad de actuar de acuerdo con lo que uno cree que es correcto, sin que las opiniones ajenas nos desvíen de nuestro camino. La autonomía es atractiva porque demuestra confianza. Un hombre autónomo es alguien que no necesita validación externa para sentirse completo, sabe lo que quiere y está dispuesto a actuar en consecuencia, sin depender de la opinión de los demás para determinar su valor. Este tipo de autoconfianza es naturalmente cautivadora, ya que las personas suelen sentirse atraídas por aquellos que se muestran seguros de sí mismos y que no buscan la aprobación constante. Cuando eres autónomo, no te dejas influenciar por las inseguridades de los demás ni por la presión social.
Esta independencia es una cualidad que las mujeres valoran porque demuestra que no eres vulnerable a las manipulaciones externas y que tienes el control de tu vida. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me encontraba buscando constantemente la aprobación de los demás, especialmente en mi carrera profesional. Siempre intentaba adaptarme a las expectativas de los demás y seguir el camino que me indicaban, lo que me generaba mucha incertidumbre y estrés. Fue entonces cuando decidí tomar control de mi vida y empezar a hacer las cosas de acuerdo con lo que realmente quería. Comencé a tomar decisiones más independientes en todos los aspectos de mi vida, en el trabajo, en las relaciones y en mis hábitos personales. Esta autonomía me permitió sentirme más seguro y en paz conmigo mismo, ya que ya no dependía de las opiniones de los demás para sentirme bien. Con el tiempo, noté que esta nueva actitud me hacía más atractivo, no solo en el ámbito profesional, sino también en mis relaciones personales. La gente comenzó a notar mi confianza y la claridad con la que tomaba decisiones. La autonomía me dio una sensación de libertad que antes no había experimentado. Y esa libertad es algo que se refleja en la forma en que me relaciono con los demás. La autonomía es una de las cualidades más poderosas que un hombre puede cultivar. Nos permite tomar el control de nuestra vida, actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, y no depender de las expectativas de los demás para definir nuestra identidad. La autonomía es increíblemente atractiva porque proyecta confianza, madurez emocional y respeto por uno mismo. En las relaciones, la autonomía crea un ambiente de igualdad y respeto mutuo, donde ambos individuos pueden crecer de manera independiente y, al mismo tiempo, apoyarse mutuamente. Practicar la autonomía no solo transforma tu vida personal, sino que también te convierte en un compañero más seguro y atractivo en cualquier relación. Palabra 9. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar las dificultades, de adaptarse y salir más fuerte de las adversidades. Es la habilidad para enfrentar la adversidad sin rendirse, para recuperarse rápidamente de los fracasos, y para aprender de los desafíos en lugar de dejarse derrotar por ellos. En el estoicismo, la resiliencia es vista como una virtud crucial porque se basa en aceptar la naturaleza impredecible de la vida y aprender a manejar las circunstancias con sabiduría y fortaleza. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. La resiliencia es, por tanto, un camino hacia la libertad. La libertad de no depender de las circunstancias externas para nuestra paz interior. Es la capacidad de transformar el dolor y la frustración en oportunidades de crecimiento. La resiliencia no solo está relacionada con la capacidad de soportar los golpes de la vida, sino con la habilidad de recuperarse rápidamente y seguir adelante. Un hombre resiliente muestra una fortaleza interna que es atractiva porque transmite seguridad. Las personas tienden a sentirse atraídas por quienes tienen la capacidad de enfrentar las adversidades sin rendirse, lo que indica que no importa cuán difíciles se pongan las cosas, él nunca perderá el control. Las mujeres, por ejemplo, admiran a los hombres resilientes porque saben que este tipo de fortaleza mental y emocional les permitirá enfrentar juntos cualquier reto que surja en una relación. Si una persona se derrumba ante la adversidad, la relación misma puede verse afectada, pero un hombre que se mantiene firme ante la tormenta genera confianza y seguridad en su entorno. Palabra 10. Paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar sin frustración, de mantener la calma ante las dificultades y de reconocer que algunas cosas simplemente necesitan tiempo para desarrollarse. En el estoicismo, la paciencia es vista como una virtud esencial para la vida tranquila, ya que aceptamos lo que no podemos controlar y mantenemos la serenidad mientras trabajamos hacia nuestros objetivos. Los estoicos enseñan que la paciencia no es solo esperar pasivamente, sino actuar con perseverancia y equilibrio a lo largo del tiempo. La paciencia es una cualidad que va de la mano con la sabiduría, ya que se trata de comprender que no todo en la vida tiene una solución inmediata y que las cosas que valen la pena requieren tiempo, esfuerzo y sacrificio. Ser paciente es respetar el proceso de la vida y tener la confianza de que todo llegará cuando sea el momento adecuado. La paciencia es un reflejo de la madurez emocional. Un hombre paciente no se deja llevar por las emociones impulsivas ni reacciona de forma exagerada ante los desafíos. En lugar de ceder a la frustración o la impaciencia, mantiene el control de sí mismo, lo que le permite tomar decisiones más sabias y mesuradas. Esta capacidad de mantener la calma ante situaciones difíciles es increíblemente atractiva porque demuestra que la persona tiene un equilibrio emocional muy fuerte. En una etapa de mi vida, me encontré en una situación donde quería resultados inmediatos en muchos aspectos de mi carrera y relaciones personales. Sin embargo,
Pronto me di cuenta de que la impaciencia solo me llevaba a la frustración y la ansiedad, sin obtener los resultados que esperaba. Fue entonces cuando empecé a practicar la paciencia de una manera más consciente. Me di cuenta de que no podía forzar los resultados, pero sí podía seguir trabajando y mejorando de manera constante. Aprendí a disfrutar del proceso y a confiar en que los resultados llegarían cuando fuera el momento adecuado. Esta práctica me dio una paz interior y me ayudó a evitar la frustración. Además, al ser más paciente, también aprendí a ser más comprensivo con los demás, especialmente en mis relaciones personales. Con el tiempo, esta actitud de paciencia me permitió tomar decisiones más sabias y tomar control de mi vida de manera más equilibrada, sin la necesidad de apresurarme o preocuparme excesivamente por el futuro. La paciencia es una de las virtudes más poderosas que un hombre puede cultivar. No solo es esencial para el desarrollo personal y el logro de objetivos a largo plazo, sino que también es fundamental en las relaciones. La paciencia refleja madurez emocional, perseverancia, equilibrio y la capacidad de manejar las dificultades con calma y sabiduría. Es una cualidad que atrae a las mujeres porque muestra que eres capaz de mantener la serenidad en tiempos de adversidad y que tienes la capacidad de construir una relación sólida y duradera con el tiempo. La paciencia, lejos de ser una pasividad, es una fortaleza activa que te permite disfrutar del proceso y avanzar con confianza hacia lo que deseas. Practicarla no solo transforma tu vida, sino que también hace que tus relaciones sean más estables y satisfactorias. Palabra 11. Sabiduría. La sabiduría es una de las virtudes más altamente valoradas en el estoicismo y en muchas tradiciones filosóficas. Es la capacidad de comprender la naturaleza de las cosas, de tomar decisiones que estén alineadas con la razón y el bien común, y de aprender de la experiencia. La sabiduría no se trata solo de acumular conocimientos, sino de aplicar esos conocimientos de manera que contribuyan a una vida equilibrada y virtuosa. En el estoicismo, la sabiduría está relacionada con el entendimiento profundo de lo que está bajo nuestro control y lo que no. Los estoicos enseñan que la sabiduría práctica es esencial para vivir una vida buena y plena, porque nos permite tomar decisiones correctas y actuar de manera ética, independientemente de las circunstancias externas. La sabiduría está directamente conectada con la capacidad de tomar decisiones equilibradas. Un hombre sabio no se deja arrastrar por las emociones del momento ni actúa por impulsos. En lugar de eso, reflexiona sobre las posibles consecuencias de sus acciones y toma decisiones basadas en la razón, la experiencia y la reflexión profunda. Esta calma y capacidad para evaluar las situaciones desde una perspectiva más amplia es muy atractiva, ya que demuestra madurez emocional. Las mujeres, especialmente, se sienten atraídas por hombres que tienen la capacidad de pensar antes de actuar, lo que genera una sensación de seguridad y estabilidad emocional en su entorno. Recuerdo un momento clave en mi vida en el que enfrentaba una decisión importante relacionada con mi carrera. Tenía dos opciones muy diferentes, cada una con sus propios riesgos y recompensas. En lugar de tomar una decisión impulsiva, decidí tomarme un tiempo para reflexionar y analizar las opciones con calma. Durante ese periodo, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba no era simplemente elegir la opción que me diera más dinero o éxito inmediato, sino aquella que se alineara con mis valores a largo plazo y que me permitiera sentirme pleno en mi trabajo. La sabiduría me permitió poner en perspectiva mis objetivos a largo plazo y hacer una elección que, aunque no fue la más fácil, me brindó satisfacción y paz interior. Con el tiempo, esta decisión resultó ser la correcta y me dio una mayor claridad sobre lo que era realmente importante para mí. La sabiduría, entonces, no solo me ayudó a tomar una decisión informada, sino que también me enseñó a valorar lo que realmente tiene importancia en la vida. La sabiduría es una de las cualidades más atractivas que un hombre puede desarrollar. No solo te permite tomar decisiones más informadas y equilibradas, sino que también crea una base sólida para relaciones más profundas y significativas. La sabiduría refleja madurez, reflexión profunda y la capacidad de aplicar el conocimiento de manera práctica. Al practicar la sabiduría, te conviertes en un hombre capaz de manejar las dificultades de la vida con serenidad, de aprender de las experiencias pasadas y de tomar decisiones que te acerquen a una vida más plena y significativa. Esta cualidad no solo te ayuda a crecer como individuo, sino que también hace que las mujeres se sientan atraídas por tu capacidad para ver más allá de lo superficial y para ofrecerles una relación basada en respeto mutuo y crecimiento conjunto. Palabra 12. Equilibrio. El equilibrio es una de las cualidades más poderosas que un hombre puede cultivar, y no solo en el sentido físico, sino también en su vida emocional.
mental y social. En el contexto del estoicismo, equilibrio se refiere a la capacidad de mantener armonía en las distintas áreas de tu vida, sin dejar que una parte se descontrole en detrimento de las otras. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza misma nos enseña el principio del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, no es solo cuestión de cómo manejas el tiempo o las responsabilidades. El equilibrio es un estado de calma mental y emocional, una habilidad para no dejarte arrastrar por los extremos de la vida, ya sean positivos o negativos. No se trata de evitar el estrés o la dificultad, sino de saber cómo enfrentar esas situaciones sin perder tu paz interior. ¿Por qué el equilibrio es irresistible? El equilibrio es atractivo porque un hombre equilibrado proyecta seguridad, madurez y autocontrol. Las mujeres, en particular, encuentran irresistibles a los hombres que tienen control sobre sus emociones y que no reaccionan impulsivamente a lo que sucede a su alrededor. Piensa en alguien que es capaz de mantener la calma durante un conflicto o que sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. Esto refleja un nivel de madurez emocional que es profundamente atractivo. Te cuento una experiencia personal que me ayudó a entender mejor lo que significa vivir en equilibrio. Hace algún tiempo, estaba completamente absorbido por mi trabajo, mis horas laborales se extendían más de lo que debía, y empecé a notar que mi energía y mi bienestar emocional se estaban viendo afectados. Pasaba menos tiempo con mis amigos, mi familia, y, por supuesto, también me descuidaba a mí mismo. Un día, después de un proyecto particularmente estresante, me di cuenta de que mi vida no estaba equilibrada. Decidí cambiar eso, comencé a organizar mejor mi tiempo, a priorizar mis relaciones y a tomarme momentos para descansar y cuidar de mí mismo. Esa experiencia me enseñó que el equilibrio no solo mejora la productividad, sino que también mejora la calidad de las relaciones. Cuanto más equilibrado me volví, más profundo fue el respeto y la admiración que recibí de las personas que me rodean. El equilibrio no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, es un proceso continuo de autoconocimiento, reflexión y ajuste, pero es una cualidad que, cuando la cultivamos, nos da paz, nos ayuda a ser más eficaces en todo lo que hacemos y nos hace más atractivos, especialmente en nuestras relaciones. Un hombre equilibrado sabe que la vida no siempre es perfecta, pero tiene la sabiduría de aceptar lo que no puede controlar y de actuar con sabiduría cuando debe tomar decisiones. Así que si quieres ser un hombre irresistible, no busques solo impresionar, busca equilibrar tu vida. Un hombre que mantiene su calma, que sabe cuándo luchar y cuándo descansar, y que maneja sus emociones con maestría, es un hombre verdaderamente atractivo. Recuerda que las palabras tienen un poder profundo. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo vives esos principios. Si practicas estas 7 palabras con sinceridad, serás un hombre que no solo atrae a las mujeres, sino que se convierte en alguien irresistible para todos a su alrededor. El verdadero atractivo no viene de las apariencias, sino de la esencia de ser un hombre estoico, que practica la serenidad, la confianza, la empatía, la responsabilidad, el compromiso, la claridad y la gratitud. Si eres capaz de vivir estas palabras, no solo serás irresistible para los demás, sino que te convertirás en una mejor versión de ti mismo. Practícalas y observa cómo todo cambia a tu alrededor. Así que, la próxima vez que hables, recuerda estas palabras, son más que solo vocabulario, son reflejos de tu carácter. Practícalas y observa cómo tu vida y las relaciones que tienes comienzan a cambiar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más contenido que te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, el viaje hacia el autoconocimiento nunca termina, así que sigue adelante, sigue mejorando y, sobre todo, mantén la serenidad en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.